Quiero que vosotros sepáis que hay muchos buenos gallegos alrededor del mundo y me dicen que hasta incluso fuera del mundo. Dicen que cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, allí se encontraron a un gallego esperándoles. Hermanos, es un motivo de alegría y de gozo y de gratitud a Dios poder estar aquí. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a esta iglesia por sus, creo que son 82 años. 82 años, es un tiempo bastante largo, bastante prudencial. Y mi deseo y mi oración es que como hermanos y como congregación podáis mirar atrás y dar gracias a Dios por esos 82 años de servicio, de ministerio, de lucha, de sembrar la palabra. Pero que no os quedéis allí, que miréis también al presente, a los retos de hoy, a los desafíos que están delante de nosotros, y que aprovechemos cada oportunidad para continuar sembrando la preciosa semilla de la palabra de Dios. Pero además de eso, no solo mirar al pasado y al presente, sino también al futuro. La Iglesia tiene un futuro glorioso. Aguardamos a nuestro Señor Jesucristo. No estamos mirando a nuestro alrededor para identificar señales, sino queremos ver al Señor. Más importante para nosotros que las señales es el Señor. Y personalmente oro a Dios para que la antorcha de esta congregación nunca se apague. La llama siempre esté prendida, dando calor y dando luz. Y que esta iglesia continúe siendo sal en este mundo, en esta tierra, y luz en este mundo, tal como el Señor lo dice allí en Mateo 5, 13 y 14. Somos sal de la tierra y luz del mundo para su gloria. Y ese es mi deseo y mi oración para vosotros, hermanos, que formáis parte de esta congregación. Que Dios os bendiga en estos tiempos y en la celebración de este 82 aniversario de vuestra vida como congregación, como iglesia local, como testigos del Señor en esta comunidad. Os invito a buscar en sus Biblias un pasaje en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Versículo 14. Segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las palabras del apóstol Pablo a un joven pastor, maestro, predicador de la palabra. El apóstol le recuerda que desde la niñez, en su hogar, en su familia, ha conocido, ha estudiado, ha aprendido las Sagradas Escrituras. Y dice el apóstol, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añade ese texto tan significativo en la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, y no solo el hombre de Dios, sino también la mujer de Dios, sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es evidente, mis hermanos y hermanas, que Pablo confiaba en la fidelidad, en la autoridad, en el poder de la palabra de Dios. Si uno estudia las epístolas, las cartas escritas por Pablo, le es fácil observar cuántas veces el apóstol dice, porque está escrito. Esa expresión se repite una y otra vez en las cartas del apóstol, en Romanos, en Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, etc. Porque está escrito. Pablo confiaba en la autoridad, en la fidelidad, en la genuinidad de la palabra de Dios. Y mi pregunta en esta tarde es si nosotros podemos imitar al apóstol Pablo y confiar también en la palabra de Dios. Si estamos confiando en la palabra de Dios. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Esa palabra que el mismo salmista dice que ha guardado en su corazón para no pecar contra Dios. Salmo 119, 11. La misma palabra que Dios dijo a Josué que debía de guardar. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esa preciosa palabra de Dios. ¿Podemos confiar en esa palabra de Dios? Esa palabra que el Señor Jesucristo mismo dice que es santificadora. San Juan 17, 17. Cristo ora, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creo que es de suma importancia que en estos días de tanta confusión en el mundo,
cuando los hombres siguen hablando y siguen opinando, científicos, filósofos, sociólogos, literatos, teólogos, escritores de distintos ámbitos, periodistas, y colocan un gigantesco interrogante sobre la palabra de Dios. Si es o no palabra de Dios, si es confiable o no es confiable, si es fiel o no es fiel. Digo que es importante que en estos días de confusión y de desvíos, el pueblo de Dios, nosotros, todos vosotros y los miles o millones que no están aquí, podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una revelación, es la revelación escrita de Dios. Dios nos ha dejado su voluntad, su revelación escrita en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es la Biblia revelación? No toda la Biblia fue revelada. No fue necesario que toda la Biblia fuese revelada. Hay cosas escritas en la Biblia que eran de conocimiento general en los tiempos cuando los libros fueron escritos. Se me ocurre pensar ahora, por ejemplo, cuando Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos, dice que en los días de Augusto César, aquel emperador promulgó un edicto para que toda la tierra fuese empadronada. Eso está allí, en el Evangelio según San Lucas. Y todo el mundo sabía eso, de manera que Lucas utiliza esa información que era de conocimiento general. No era necesario que Dios revelase esa verdad. Pero la Biblia es revelación en este sentido. Hay mucho en la Biblia que el hombre no sabría si Dios no se lo da a conocer. ¿Cómo supo Moisés el relato de la creación? Él no estaba allí. ¿Cómo lo supo? Dios tuvo que revelárselo a Moisés. En los días cuando Moisés escribió el libro del Génesis, circulaban muchos relatos mitológicos. Los babilonios tenían un relato mitológico llamado el Enuma Elish. Enuma Elish es el relato mitológico de los babilonios tocante a la creación. Los egipcios tenían su relato respecto de la creación y los cananeos también tenían su relato de la creación. De manera que fue necesario que Dios revelase a su siervo Moisés cómo en realidad ocurrió la creación del universo y la creación del mundo. Y en las Escrituras tenemos el único relato verídico, infalible, de cómo el universo fue creado, cómo el hombre fue creado, cómo todas las cosas que existen en el mundo material fueron creadas. Dios reveló esa verdad a su siervo Moisés. ¿Cómo sabríamos otras cosas en la Biblia? ¿Cómo sabríamos lo del diluvio? ¿Cómo sabríamos lo de la Torre de Babel? ¿Cómo sabríamos la realidad respecto del cielo y del infierno? ¿Cómo sabríamos otras muchas cosas si no estuviesen escritas en la Biblia? La Biblia es una revelación dada por Dios de esas cosas que nosotros de ninguna otra manera hubiésemos podido conocer. Dios nos las ha dado a conocer por medio de sus apóstoles,
por medio de sus profetas, por medio de su palabra. Pero no solo la Biblia es revelación. También Dios utilizó a los hombres que escribieron la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Aquellos hombres fueron guiados, supervisados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró como un superintendente, como un protector de aquellos hombres para que escribiesen la palabra de Dios. Y ahí entra el tema de la inspiración. Eso que el apóstol dice aquí en su carta a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. No sé si nosotros entendemos el impacto de esa expresión. Toda la Escritura. Escritura tiene que ver con eso que se escribe. Dios guió a aquellos hombres en la selección de las palabras que ellos escribieron. Dios no les dictó lo que ellos tenían que escribir, pero Dios les guió para que ellos seleccionasen las palabras que tenían que escribir. De manera que la Biblia es una revelación. Y la Biblia fue escrita bajo la dirección del Espíritu Santo, de manera que aquellos hombres no cometiesen error. Y en ese sentido tenemos el tema de la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura, todo lo que aquellos hombres escribieron, aquellos profetas del Antiguo Testamento y aquellos apóstoles del Nuevo Testamento, todo lo que ellos escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo es la palabra inspirada por Dios, Dios el Espíritu Santo. Y ese es el conjunto de libros que llamamos canónicos, los únicos libros inspirados, los únicos libros que fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo son los libros de la Biblia, ningún otro. Con todo nuestro respeto, yo lo siento, yo lo tengo, hacia los hombres que escribieron los himnos que cantamos. Esos himnos no fueron inspirados, no fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Con todo mi respeto hacia grandes hombres que han escrito grandes obras, comentarios, libros devocionales, libros de teología, etcétera, esos libros no fueron inspirados, no fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. El único libro escrito bajo la dirección del Espíritu Santo es la Biblia. Por eso es que la Biblia es el único libro que puede llamarse la palabra de Dios, en el cual podemos confiar, porque es un libro que posee autoridad divina. Ahora miren, el tema de la revelación, eso es histórico, ya eso ocurrió. Dios nos ha revelado todo lo que nos iba a revelar respecto de su voluntad. El tema de la inspiración también es histórico. Dios inspiró únicamente, exclusivamente a los profetas y a los apóstoles que escribieron la palabra de Dios. Y digo esto con mucho énfasis porque es extremadamente importante. Leemos todavía y escuchamos todavía personas que dicen que Dios le habló algo, que Dios les dijo algo, o que vieron una visión, que escucharon una voz, o que el Señor Jesucristo viene y le abraza. Un amigo pastor en cierto país del mundo, que una vez subió al coche de un amigo suyo, y este amigo comenzó a relatarle que todas las mañanas cuando
se para allí en su cuarto de baño frente al espejo para afeitarse, el Señor Jesucristo viene y le abraza. Y mi amigo, que es un serio estudioso de la Biblia y un serio expositor de la Biblia, le preguntó a ese amigo suyo: ¿y qué haces tú cuando el Señor te abraza? Pues nada, dice, sigo afeitándome. No hago nada, sigo afeitándome. Y mi amigo le dijo: pues ¿sabes qué? No te lo creo. No creo que el Señor Jesucristo viene y te abraza. Y sabes, lo peor de todo no es que yo no te lo crea, lo peor de todo es que tú te lo crees. Y mi amigo comenzó a buscarle todos los pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo apareció a alguien, cuando el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento apareció a alguien. Todas aquellas personas a quien el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento o el Señor Jesucristo les apareció en un momento en su vida, todas esas personas, dice el relato, cayeron a tierra como muertos o exclamaron su indignidad. No se quedaron así tranquilos y campantes. El profeta Isaías, cuando vio al Señor en su templo, dijo: ¡ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que hay suciedad en mi corazón! Y cuando Juan en el libro del Apocalipsis tuvo la visión del Señor Jesucristo, dice que cayó como muerto. Y cuando el profeta Daniel en Daniel capítulo 10 vio al Señor, dice que su cuerpo quedó totalmente sin fuerzas, quedó desmayado, no podía ni levantarse hasta que el Señor le tocó. Y entonces él quedó todavía tendido allí, apoyado sobre sus manos y sobre sus rodillas. No, mis hermanos y mis amigos, lo cierto es que Dios no está revelando ninguna nueva verdad. Lo cierto es que Dios no está inspirando a nadie hoy para que escriba otro libro de la Biblia. Y lo triste es que tantos de nosotros seamos tan ignorantes de la palabra de Dios que todavía no conocemos este libro, conocemos tan poco de este libro, y estamos deseando que el Señor nos dé más inspiración, que nos dé más revelación, que nos revele cosas nuevas. Y a veces uno escucha las cosas más absurdas del mundo. En cierta ocasión un médico vino a visitarme. Este médico ha dejado la práctica de la medicina y se ha dedicado a predicar el Evangelio, entre comillas. Y vio los libros que tengo en mi biblioteca, vio algunos comentarios sobre el libro del Apocalipsis y sobre algunos otros libros. Movió su cabeza y se me acercó y me dice: mira, a mí me ha ocurrido algo muy interesante. Dice: yo no tengo que leer ninguno de estos libros. Dice: hace 7 u 8 años estaba en el hospital recuperándome de una dolencia, y mientras me recuperaba allí, el Señor me reveló todo el significado del libro del Apocalipsis. Capítulo por capítulo, el Señor me ha dicho qué es lo que significa todo esto. Yo le dije: hermano, pues tú deberías de escribir el comentario infalible, porque si el Señor te lo ha revelado, tú podías escribir el comentario que no necesita más comentario. Yo tengo que leer mucho, tengo que estudiar mucho, tengo que invertir muchas horas. A mí jamás el Señor me ha revelado así un libro de la Biblia, el significado del libro. Pero mira, hay otro aspecto de la temática del estudio de la Biblia. He mencionado el aspecto de la revelación y he mencionado el aspecto de la inspiración, pero hay otro aspecto. Hay otro aspecto que se llama iluminación.
ni el aspecto de revelación ni el de inspiración están vigentes hoy día. Y no están vigentes porque hoy día, hermanos y hermanas, no hay profetas genuinos de Dios vivos. No hay apóstoles verdaderos del Señor vivos. El ministerio de profetas, ese don de profeta y ese don de apóstol, el Señor lo dio y a su tiempo el Señor hizo que cesasen en este mundo. Pero el Espíritu Santo continúa obrando a través de su palabra en la mente de los creyentes que estudian la Biblia y leen la Biblia. Y el Espíritu Santo le da luz a esos creyentes. El Espíritu Santo ilumina a esos creyentes, de manera que el ministerio iluminador del Espíritu Santo sí está presente con nosotros hoy, cuando abrimos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, un libro, un capítulo, un versículo, un párrafo de la Biblia. Podemos pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos ayude por su gracia a entender esa porción de la palabra de Dios. Creo que eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Toda la Escritura, todo lo que está escrito, bajo la dirección del Espíritu Santo, todo lo que está escrito, todo lo que ha sido escrito bajo la dirección del Espíritu Santo, esa es la palabra inspirada por Dios, y esa palabra inspirada por Dios es útil para enseñar. Aquí la tenemos. Es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, es decir, maduro. La palabra de Dios está ahí para madurarnos, para que seamos cristianos maduros, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, para alimentarnos espiritualmente, para que sepamos lo que Dios exige, lo que Dios requiere de nosotros. Y la palabra de Dios también realiza un ministerio en el inconverso. Es por el mensaje de la palabra de Dios que el inconverso escucha, por ese mensaje y por la aplicación de la palabra que el Espíritu Santo hace que uno nace de nuevo. El apóstol Pedro lo dice allí en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23, y añade en el versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. La autoridad de la palabra de Dios, la única palabra infalible, inerrante, inspirada, autoritativa que Dios nos ha dejado en este mundo. Mucho de lo que está en la Biblia fue revelado por Dios, porque el hombre de otra manera no podría saberlo. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado en este sentido. Dios guió y dirigió la mente, Dios dirigió la vida de aquellos hombres, profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, que escribieron la Biblia para que la escribieran sin error. Y es por eso que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Pero esos dos ministerios de revelar y de inspirar terminaron. Hay un tercer ministerio, que es el de iluminar. Ese ministerio sí está vigente en medio nuestro todavía. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que entendamos su palabra. De manera que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Esos 66 libros que llamamos el canon de las Escrituras. Esos 66 libros que nos revelan
el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, que nos dicen muchas cosas acerca de Dios y del hombre, que nos dicen cuál es nuestro origen, por qué estamos aquí y cuál será nuestro destino, a dónde vamos a ir cuando todo esto que ahora conocemos termine. Pero mire, hay algo muy importante que tiene que ver con la Biblia. Y yo quiero compartirlo con vosotros en esta tarde. Hay algo importante que tiene que ver con la Biblia y es su interpretación. Su interpretación. ¿Qué significa interpretar? ¿Qué significa interpretar? Interpretar no significa que a mí se me ocurre ahora, cuando leo un texto de la Biblia, se me ocurre decir, pues esto es lo que a mí me parece que dice. No es así. Así no se interpreta ninguna literatura. Interpretar un trozo de literatura, cualquiera que sea, es ser capaz de descubrir qué es lo que el autor original quiso decir, con lo que dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y a quién se lo dijo. Y voy a añadir, que gran parte de la confusión bíblica, doctrinal, teológica que existe en nuestro medio hoy día, que existe en este mundo y que existe en la cristiandad y que existe en medio de los evangélicos, gran parte de esa confusión tiene que ver con una falta de congruencia y una falta de seriedad a la hora de interpretar la palabra de Dios. Quiero ser lo más claro posible respecto de esto, hermanos, porque es de gran importancia. Si a mí me entregan un libro cualquiera para que yo lo interprete, interpretarlo significa no que yo diga lo que a mí me parece acerca de ese libro, sino que yo sea capaz de introducirme, de meterme, si me permitís la expresión, de invadir la mente y el pensamiento de ese autor, para poder descubrir qué es lo que ese autor quiso decir. ¿Qué dijo? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su intención con lo que dijo? Uno de los grandes daños que se le ha hecho al mensaje de la Biblia es el intentar y el practicar la alegoría, la alegorización de la Biblia. No quiero ser muy técnico respecto de esto, el tiempo no lo permitiría, pero quiero que veáis lo siguiente. La alegorización fue un método que los griegos antiguos inventaron. En la cultura griega, 800 años, 1000 años antes de Cristo, en la cultura griega existía todo un sistema de mitología. Dice que Dios coronó al hombre de gloria y de honra y todo lo puso debajo de sus pies. Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual el escritor está hablando. Entre paréntesis, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Él mismo te lo dice. Está hablando del mundo venidero. ¿Qué era el mundo venidero para los judíos? El reino, el milenio. Dios no ha puesto debajo de los ángeles, debajo de la autoridad de los ángeles, el mundo venidero, el reino.
Pero en cierto sitio, dice el autor de Hebreos capítulo 2, Dios dice que todo lo puso debajo de los pies del hombre. Ovejas, bueyes, todo lo puso. Dice, pero aún no vemos esto. ¿Pero a quién vemos? A Jesús, coronado de gloria y de honra, para que por los padecimientos de la muerte, por la gracia de Dios, gustase de los padecimientos de la muerte por todos los hombres. De manera que Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué es que el reino no se ha establecido? Esa es la pregunta que aquellos judíos tenían, incluyendo aquellos judíos que se habían convertido. ¿Qué ha pasado con el reino? El reino ha tenido que ser pospuesto, su establecimiento. Aguarda la venida de Cristo por segunda vez a este mundo, a esta tierra. Porque, ¿qué va a ocurrir en ese tiempo? ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? A través del testimonio de dos testigos, Apocalipsis capítulo 11, que Dios va a colocar en la ciudad de Jerusalén, esos dos testigos van a dar testimonio a todo el pueblo judío de la tierra, desde Jerusalén. Y va a haber la conversión de un remanente de esa nación. Y ese remanente de esa nación va a ser entonces todo Israel. Porque la totalidad de ellos van a pasar por el tamiz de la tribulación. Y a causa de las persecuciones del anticristo, 2/3 partes de ellos perecerán, y 1/3 parte será el remanente que quedará, y ese remanente será la totalidad de Israel. Y entonces ellos van a clamar por el Mesías. Y dice allí en Apocalipsis 1:7, he aquí él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Y entonces dice, las tribus de la tierra harán lamentación por él. Las tribus de la tierra no se refiere a todas las naciones de la tierra. Las tribus de la tierra, la palabra tribus ahí se refiere a las tribus de la nación de Israel, ese remanente, un poquito de cada una de esas tribus que harán lamentación y clamarán para que el Mesías venga a librarles. No, mire, el período de la gran tribulación, Mateo 24 es ese período de la gran... Esa es la semana número 70 de Daniel. La última semana de Daniel, semanas de años. 7 años. Y esos 7 años son cruciales para que el propósito de Dios para la nación de Israel se cumpla. Esas 70 semanas constituyen una unidad. Porque dice Daniel 7:24, 70 semanas, entiéndase, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años son 490 años, y 69 de esas semanas ya se agotaron, ya se cumplieron. Los primeros 483 años ya tuvieron su cumplimiento. El último aspecto de ese trozo de tiempo, de esos 483 años o de esas primeras 69 semanas, el último aspecto fue cuando el Mesías hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y el pueblo lo aclamó, Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora. Y los líderes de la nación se enfadaron y se volvieron un tanto enloquecidos por lo que el pueblo decía. Y luego dice Daniel, y después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías. De manera que el Mesías muere después de la semana 69, después de agotado los primeros 483 años. Pero muchas cosas ocurren además de eso. No solo muere el Mesías, sino que resucita y asciende a la gloria, y ocurre el día de Pentecostés, y la iglesia es inaugurada en la tierra, y 2000 años de historia de iglesia ya han ocurrido, pero aún la semana número 70 falta por cumplirse, porque dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo confirmará el pacto con muchos por esos 7 años.
y en la mitad de la semana rompe su palabra, quebranta ese pacto, da marcha atrás a su promesa y ordena una persecución universal del pueblo judío. Escuchadme, hermanos, para los judíos, los sufrimientos de la gran tribulación tienen que ver con la persecución del anticristo. Es decir, la persecución o persecuciones que el anticristo hace de ellos. La gran tribulación para el resto de las naciones tiene que ver con la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Son dos aspectos distintos. Y es por eso que los discípulos están aquí preocupados en este pasaje que he leído. Ellos acaban de entrar en la ciudad de Jerusalén, han visto el templo. Ese templo había sido agrandado y embellecido por Herodes. Muchos años había estado ese templo siendo embellecido. Creo que desde el año 20 antes de Cristo Herodes había estado embelleciendo el templo y era hermosísimo. Y los discípulos están maravillados contemplando la belleza del templo. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea arrancada o derribada o echada abajo. Y eso sorprende a aquellos hombres, porque ellos esperaban que el reino fuese establecido en cualquier momento. ¿Os acordáis que después de la resurrección, antes de la ascensión del Señor, después de su resurrección, entre su resurrección y su ascensión, Él estuvo 40 días enseñando a los discípulos acerca del reino de Dios? Pero el Señor parece que estuvo enseñándoles tocante al aspecto amplio del reino de Dios. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a manifestar el reino de Dios en la tierra durante ese periodo de tiempo entre su ascensión al cielo y su segunda venida? Pero los discípulos todavía no entienden eso y le preguntan si Él va a establecer el reino a Israel, va a restaurar el reino a Israel ahora en este tiempo. Cristo ha estado enseñándoles acerca del reino de Dios en su aspecto amplio. Ellos quieren saber si el reino mesiánico va a ser establecido ya. Cristo les dice: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras aguardamos ese día, como pueblo de Dios tenemos la misión de extender el conocimiento de Dios en la tierra. Y ahora ellos están preocupados y tan pronto llegan al Monte de los Olivos y ven que el Señor se sienta. El Señor no se sentó en el Monte de los Olivos allí porque estaba cansado, El sentarse era el acto de un rabino que va a enseñar algo muy importante. Y el Señor se sienta. Y ellos le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una sola pregunta, no son dos ni tres, es una sola. En el texto del Nuevo Testamento es una sola pregunta. Está todo unido ahí. Esas conjunciones copulativas unen cada una de esas partes de la oración. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y no se detienen para preguntar. Es todo una pregunta. Parece que Jesús omite la respuesta a la primera parte de esa pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? El Señor no les dice el cuándo. No les dice el cuándo, pero sí les dice qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Ahora, esto no puede referirse al año 70. Porque los discípulos quieren saber qué señal habrá de la venida de Cristo a la tierra, de su segunda venida y del fin del siglo. De manera que Mateo 24 no puede referirse al año 70 porque lo que ocurrió en el año 70 no fue ni la segunda venida de Cristo ni el fin de la edad, el fin del siglo. Lo que Mateo 24 dice tiene que ver con lo que está por ocurrir todavía, con algo que es futuro, que es escatológico, que tiene que ver con los últimos acontecimientos que precederán y que seguirán a la venida de Cristo a la tierra. ¿Qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Y de una manera resumida, Cristo les dice qué señales habrá de ambos acontecimientos, y les resume ahí la semana 70 de Daniel. Versículos 4 al 8 les resume la primera mitad de la tribulación, y versículos 9 al 15 les resume la segunda mitad de la tribulación. Y lo que ocurre inmediatamente después. Y en el versículo 15 les dice claramente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende. La abominación desoladora ahí es una expresión que significa el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado que Pablo describe en 2 Tesalonicenses 2. El profeta Daniel habla de la abominación desoladora que fue en aquellos tiempos, entre los años 171 y 178, una profecía de Antíoco Epífanes el IV. Antíoco Epífanes el IV invadió la ciudad de Jerusalén, entró en el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo del templo, ofreció una cerda sobre el altar y levantó una estatua del dios de los griegos, Zeus. Y luego hubo que purificar el templo. La guerra de los macabeos, y Antíoco Epífanes el IV fue un prototipo, un precursor del anticristo. Y a ese personaje precursor del anticristo, Daniel lo llama la abominación desoladora, que apunta, que señala aquel final y último hijo de perdición, hombre de pecado, la última abominación desoladora que vendrá y hará en grande lo que Antíoco Epífanes hizo en miniatura. Entrará en la ciudad de Jerusalén después de haber violado, quebrantado, roto el pacto que ha hecho. Establece allí una adoración, sea que haya un templo allí o no lo haya. Él se coloca en el lugar de Dios como Dios y pretende obligar a todos a que lo adoren como si Él fuese Dios. Abominación desoladora. Y el Señor dice: el que lee, entienda, y da unas instrucciones acerca de esto. Mirad al final de este pasaje. Antes de mirar el final del pasaje, observad algo muy interesante. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese mensaje, ese anuncio que Cristo llama aquí el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo por los 144.000 israelitas que, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, el Señor sella para que lleven ese mensaje por toda la faz de la tierra. ¿Cuál es el anuncio? Es un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicó Juan, que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles. A la luz de la realidad que el establecimiento del reino es inminente, que está a punto de ser establecido porque el Mesías está a punto de venir, arrepentíos, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Y luego el Señor les advierte, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, está aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, si se les permitiere, aún a los escogidos. Interesante, ¿verdad? ¿Hay profetas hoy? Pregunta capciosa, ¿verdad? Sí que hay falsos profetas. ¿Hay apóstoles hoy? Sí,
falsos apóstoles. Se llaman apóstoles, pero no lo son. Hay profetas, muchos falsos profetas, y en los postreros días habrá falsos profetas que harán señales, y dice el texto, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Voy a tratar de resumir esto lo más posible ahora. Miren, en el libro del Apocalipsis, guarda relación directa con esto, hay 3 series de juicios. Todo aquel que ha leído el libro del Apocalipsis lo sabe. Los sellos, las trompetas y las copas. Los juicios de los 6 sellos primeros nos llevan al medio, a la mitad de la tribulación, los 3 primeros años y medio. Cuando se rompe o se desata el 7º sello, aparecen los juicios de las trompetas. Cuando suena la 7ª trompeta, ese es el anuncio de la venida de Cristo a la tierra. Y en Apocalipsis 11:15 dice que ese anuncio proclama que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Señor y de su Mesías. Y Él viene a reinar. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Cuando esa 7ª trompeta suena, aparece la señal en el cielo anunciando la venida de Cristo. No es que ya Él está aquí, es la señal de que Él viene. Y cuando esa señal de que Él viene aparece en el cielo, no sé cómo será esa señal, dice la Escritura que los reyes de la tierra se mancomunan. Los reyes de la tierra, engañados por el diablo, según Apocalipsis 16:14, dice allí Juan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana, que van por toda la faz de la tierra a engañar a las naciones y a congregarlas para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ahí entra a colación el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se pondrán de acuerdo y dirán, echemos de nosotros sus cadenas y rompamos sus ligaduras. Pero el Dios que está en el cielo se reirá y dirá, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? Yo he puesto. Vosotros decís que no reine sobre nosotros. Yo lo he puesto a él sobre Sión. Reconocedlo como rey y humillaos. De manera que esa señal aparece. Y desde que esa señal aparece, hasta que el Señor Jesucristo hace descansar sus pies sobre el monte de los olivos, transcurren entre 35 y 45 días. Y durante esos 45 días, porque la segunda venida de Cristo es todo un proceso, esa segunda venida viene acompañada entonces de los juicios de las copas, porque las naciones de la tierra están en rebeldía. Salmo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, los reyes de la tierra, 16 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis, todos esos capítulos hablan de la rebeldía de los seres humanos. Porque el diablo cree que él es el soberano de la tierra. Pero Dios demuestra que Él es el soberano. ¿Cuál es la pregunta que Mateo contesta? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué ha pasado con el reino? Respuesta a esa pregunta: el reino, su establecimiento, aguarda la segunda venida de Cristo a la tierra, porque la generación a la que ese reino le fue anunciada por el bautizador y por el Mesías, rechazó ese mensaje, rechazó al bautizador, rechazó al Mesías, no se arrepintió, de manera que no nacieron de nuevo, y para nacer de nuevo, y para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Por eso es que aguarda la segunda venida de Cristo. ¿Y qué lugar ocupa la Iglesia en esa estructura? La Iglesia tiene una misión que cumplir. Mientras
Ese día viene. Dios está llamando de entre todas las naciones de la tierra un pueblo para sí. Dios está preparando la esposa del Cordero. Y corresponde a la Iglesia anunciar las buenas nuevas de salvación, el mensaje del Evangelio. Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay mucho más todavía, porque en el capítulo 25 aparece la llamada parábolas de las vírgenes, que no tiene nada que ver con la Iglesia esas vírgenes, es con la nación de Israel. Hay vírgenes fatuas, hay un pueblo de Israel fatuo que no ha creído en el Mesías. Y hay vírgenes prudentes, hay un remanente de Israel que va a estar aguardando la venida de ese Mesías. Hay algunos que serán tomados y otros que serán dejados. Nada que ver con el rapto de la Iglesia ahí en ese contexto. Tiene que ver con lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga. Esos que son tomados para juicio por ser rebeldes e incrédulos. Y esos que son dejados para que entren a reinar con el Mesías. Porque son las ovejas, y son el trigo, y son los peces buenos. Al final de la era, al final de la edad, el trigo será arrancado. Esos son los que son quitados, y ese trigo es quemado. Los cabritos son apartados y se pierden, son aniquilados, mueren. Y los peces malos igual. Pero los peces buenos son dejados, y el trigo es dejado, y las ovejas son dejadas, porque esas tres figuras hablan de los que han creído y por lo tanto van a entrar en el reino del Mesías. Gloriosa verdad. Ahora, para que todo eso fuese posible, el Mesías tuvo que morir en la cruz. La cruz era inevitable. La cruz era inevitable. Cristo tenía que morir en la cruz. Él tenía que padecer por los pecadores. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Y ese es el argumento de Mateo. El Rey vino, hizo señales mesiánicas, demostró que era el Mesías, hizo todo lo que la profecía habla de él. Fue precedido por el precursor, aquel Elías, dice el texto. Pero fue llevado a la cruz porque tenía que morir. Su muerte fue una sustitución. Él ocupó nuestro lugar. Su muerte fue una expiación. Él pagó nuestra deuda. Su muerte mira al pecado, redención. Su muerte mira al pecador, reconciliación. Su muerte mira a Dios el Padre, satisfacción. El pecado ha sido pagado. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y es reconciliado con Dios. Y el Padre mira el sacrificio del Hijo y dice: estoy satisfecho. Nada se debe. Deuda saldada. Todo se ha pagado. Y esa es nuestra bendición, conocer a ese Cristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Rey de reyes y Señor de señores. Y aguardamos el día glorioso cuando Él nos va a sacar de este mundo y llevar a su presencia antes de que su ira sea derramada sobre este mundo. Cuán misericordioso es Él y cuán agradecidos debemos de estarle que Él ha tenido piedad de nosotros. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Un día Él tocó nuestro corazón, abrió nuestros ojos y por su gracia nos llevó a la cruz para que le dijésemos a Cristo: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí, gracias porque tú vives, perdóname,
recíbeme, ven a mi vida, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Y todo aquel que hace eso experimenta el glorioso perdón que Él da. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a entender su palabra y a ser agradecidos a Él. Sé que hay un tiempo de un café o de algo, pero lo tomaremos ahora, ¿no? Y ya pues nos despediremos. Ha sido un gusto, hermano, y un gozo poder estar aquí y poder abrir juntos la palabra de Dios. Mi reto a vosotros es: estudiad la palabra, leed la palabra y permitid que la palabra alumbre en vuestras vidas. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiera Dios bendecirnos en ese empeño. ¿Podemos orar? Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas. Gracias por tu pueblo aquí, por esta congregación, por estos queridos hermanos. Bendíceles y guárdales a ellos también. Y haz que esta obra crezca para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.